Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla su servidor, el doctor Ángel Eduardo Zambrana Fernández, y para esta ocasión me permito presentarles este video que no es otra cosa más que la difusión de los programas que tiene la Organización Mundial de la Salud en su plataforma. Obviamente, para poder acceder a ellos, pues uno tendría que estar suscrito, pero para facilitar pues esta información a todos los prestadores de salud, hemos decidido pues elaborar este video y llegar a través de las diferentes redes y buscar como objetivo principal que todos los prestadores de salud puedan tener el mismo lenguaje en cuanto a la preparación, en cuanto a la disposición operativa, en cuanto a la recuperación, al reconocimiento y al manejo mismo de esta infección causada por el nuevo coronavirus. Bien, les decía, su servidor es el doctor Zambrana y buscamos en este primer módulo de 3, en principio, la preparación y disposición operativa. Acompáñenme en esta sesión de diapositivas. Bienvenidos nuevamente. Bien, hablaremos de lo que son los principios de la gestión de emergencias. Básicamente vamos a tener 4 principios o 4 fases si quieren. Una de ellas va a ser la prevención y la mitigación. La segunda va a ser la preparación y disposición operativa. La tercera, la respuesta que vamos a tener. Y finalmente, la recuperación. Hablemos de la prevención y mitigación. ¿Qué es prevenir y qué es mitigar? Básicamente nosotros en esta fase vamos a buscar las estrategias que a nosotros nos permitan establecer una prevención, obviamente de acuerdo a nuestros recursos, para poder disminuir el impacto o las repercusiones de esta emergencia epidemiológica, que principalmente es causada en este momento por el virus COVID-19. La segunda fase es la preparación y disposición operativa. ¿En qué consiste? En las medidas que se tienen que poner en los diferentes centros asistenciales, llámese como centros asistenciales aquellos consultorios, aquellas clínicas, aquel orden de primer, segundo, tercer o cuarto nivel de atención, o simplemente las unidades de prestación de servicios de emergencia prehospitalarios, las unidades de primera respuesta en el caso de los centros laborales. Todos ellos, a través de esta presentación y a través de esta capacitación que establece la Organización Mundial de la Salud, deben de buscar las medidas correctas para prepararse ante el foco de infección de este virus nuevo que es el coronavirus. La tercera fase habla de la respuesta. ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados? ¿Ya conseguimos nuestro equipo? ¿Está preparado nuestra primera respuesta? ¿Nuestro material humano está capacitado? La población ya está atenta a cómo reconocer, a cómo actuar, a cómo prevenir. Entonces, ahí viene esa tercera fase que es la respuesta. Y finalmente vamos a tener la recuperación, que es la última fase. En esta fase, básicamente ya ha pasado toda la situación de emergencia y va a consistir en esforzarnos en cuanto a tratar de regresar a la normalidad después de esta sucesión epidemiológica que se dio. En resumidas cuentas, entonces, esta gestión de emergencias va a tener 4 pasos. La prevención y mitigación, que es la primera fase en la que en muchos países ya estamos inmiscuidos. La preparación y disposición operativa, esto se da a partir de la presencia de un primer posible caso o definitivamente ante la presencia del primer caso. La respuesta conforme a la preparación y disposición operativa del primer caso y finalmente cuando ya se haya dado o se haya terminado de dar de alta al último paciente que ha sido infectado, es cuando vamos a regresar a la normalidad. ¿En qué consiste la preparación en la atención de salud? ¿Por qué debemos de prepararnos para la atención de este suceso sanitario? Primero,
debemos de actualizar nuestros conocimientos, las capacidades y los sistemas organizacionales que muchas veces las tenemos que actualizar, valga la expresión. Las organizaciones de respuesta, la recuperación, las comunidades y las personas que vienen en diferentes órdenes deben de estar sujetos a unas políticas que se deben de establecer de acuerdo a las repercusiones de la misma emergencia, que pueden ser probables, inminentes, emergentes o actuales. Ojo, en términos simples, ¿qué es? Básicamente tenemos que actualizar nuestros conocimientos, prepararnos cómo responder, estamos hablando de la atención de salud, ante una probable o ya a lo mejor es inminente la presencia, o inclusive puede ser que ya es emergente, que ya tenemos una gran cantidad o una cantidad considerable de situaciones. Entonces tenemos que saber cómo reaccionar. Entonces, por eso es importante la preparación en la atención de salud. Básicamente vamos a tomar en cuenta que son medidas que tienen lugar antes de la emergencia, que van a ayudar a aumentar la capacidad de respuesta y se van a dar en diferentes niveles, desde el nivel superior hasta el nivel local. Superior, llámese gobierno federal o presidencia en algunos casos, hasta el local o municipal, o inclusive a nivel familiar, del núcleo familiar puede llegar toda esta organización o todos estos puntos de estrategias que se deben de aplicar para la respuesta. Y obviamente, ¿por qué? Porque debemos de llegar a ese objetivo de fortalecer los sistemas de salud. Lamentablemente en Latinoamérica nuestro sistema de salud no es el más adecuado. Sin embargo, gracias a ciertas acciones de salud, gracias a ciertas políticas, podemos llegar a fortalecer en época de incidencias o de desastres o de emergencias, como es el caso de ahora. Podemos fortalecer este sistema y mejorar nuestro sistema de respuestas. Es fundamental para la gestión de riesgos y los desastres ante las emergencias de salud. Las medidas inadecuadas de la prevención y control de infecciones pueden dar lugar a que haya transmisión a los pacientes, al personal, los visitantes o en la comunidad. Por eso es importante estar capacitados, porque si un mal manejo que se pueda hacer, vamos a contaminar más o vamos a discernir más de lo que queríamos, que era contener el virus, y pues va a provocar mayor incidencia en nuestra población. ¿Qué es la disposición operativa? Son las capacidades y los sistemas que deben de estar funcionando con el fin de permitir una respuesta rápida y eficaz ante las emergencias de salud, en el caso principalmente y actual por COVID-19. En términos simples, hay que estar preparados para contener enérgicamente el brote o el evento antes de que se siga propagando aún más. ¿Qué es el término o a qué se refiere la disposición operativa? Básicamente va a tener 8 pilares. En principio debe de haber una coordinación, una planificación, pues un seguimiento a nivel del país. Hay que saber, hay que hacer el análisis de cómo está la situación a nivel de salud en el país. Número 2, hay que comunicar los riesgos y la participación de las comunidades. En este caso es importante tomar en cuenta, dependiendo de cómo esté dividido también el aspecto político o el manejo organizacional de la salud en el país, pues hay que tomar en cuenta las diferentes o los diferentes reportes que puedan dar, locales obviamente o estatales, los diferentes estados. 3. La vigilancia, la investigación epidemiológica, la respuesta rápida e investigación de casos. Siempre vamos a encontrar enfermedades que a veces salen fuera de lo común
y si estas enfermedades se repiten en un número frecuente, debe de ser investigado epidemiológicamente. Cuarto punto, puntos de entrada. ¿Por dónde están entrando o por dónde habría entrado este primer caso? Vamos a poner el ejemplo de Wuhan. Se dice por ahí que al parecer fue importado. Otra tesis menciona que pudo haber sido producido a nivel local en la misma alcaldía de Wuhan en China. Pero de acá, de esta ciudad, el virus pasó a otras ciudades y en ese caso pues ya pasó a través de la frontera aérea, pasó a través de ciudades hacia continentes y pues bueno, ya es una contingencia mundial en estos momentos, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta los puntos de entrada como país. En América Latina hace un par de semanas todavía no teníamos casos, o si teníamos eran muy reducidos, y se tomaron algunas precauciones o algunas políticas de prevención, algunos muy acertadamente, otros digamos un poco tardíos o se vieron lentos en la reacción, pero fueron políticas que todos los países empezaron a aplicar desde la aparición de este primer caso. Hay que tener como quinto punto los laboratorios nacionales, donde se van a diagnosticar pues si este probable caso que tenemos atendiendo es o no es producido por el COVID-19. Porque hay que recordar que neumonías existen por diferentes causas. Podemos tener neumonías bacterianas, neumonías químicas, es decir, hay agentes patógenos de diferentes modalidades que pueden producir esta causa. Entonces, hay que potenciar los laboratorios nacionales y, en principio, de los sistemas nacionales de salud. Otro punto es la prevención y control de infecciones. Una vez que nos reportan qué tipo de infecciones se está dando en nuestra ciudad o en nuestro país, pues hay que tratar de contenerlos para evitar que se puedan sobreponer a la aparición de este nuevo brote o en su defecto que puedan distraer nuestra estrategia o nuestra atención. La gestión de casos. La gestión de casos va a ser llevar una estadística de cuántos casos, hacer una investigación a cuántos probables casos se pudiesen dar, cuántos positivos, cuántos negativos, hay que tomar en cuenta las edades, hay que tomar en cuenta si existieron algunos antecedentes patógenos o enfermedades, hay que hacer un sistema de investigación que posteriormente nos va a servir para dar la estadística al finalizar la fase. Y finalmente vamos a tener el apoyo a las operaciones y los aspectos de logística, incluidos los planes de contingencia y mecanismos de financiamiento. En muchos países ya estamos en este último pilar, reforzándolo, porque se van incrementando alarmantemente los casos, ¿no? De repente apareció uno, al día siguiente ya aparecieron dos, entonces quiere decir que muchas políticas que en principio aparentemente estaban funcionando hay que actualizarlas o hay que reforzarlas porque ya no están dando el resultado como se esperaba en un principio. La disposición operativa. El primer pilar, hablábamos de la coordinación, planificación y seguimiento a nivel del país. Vamos a tomar en cuenta ciertos aspectos. En principio hay que activar los mecanismos de coordinación multisectoriales, donde deben de participar todas las organizaciones que tenemos a nuestro cargo, para de esta manera, insisto, comunicarles lo que probablemente viene, lo que probablemente tenemos que responder o lo que probablemente tenemos que actuar. Número 2. Hay que colaborar con todas las autoridades nacionales, locales, federales, estatales, como ustedes estén organizados, para que se pueda tener un solo léxico, un solo vocabulario, si quieren, una sola tabla estadística, un solo estudio que nos permita llevar un control mejor de los recursos tanto humanos como de los recursos materiales y saber y hacer el mapeo correspondiente para ver cómo se está comportando este evento epidemiológico.
hacer una evaluación inicial de la capacidad, el análisis de riesgos con el mapa de los grupos vulnerables es importante. Esto debería de ser antes, pero pues bueno, en muchos países lamentablemente ya nos sorprendió los casos y pues bueno, de todas maneras hay ciudades que todavía están expeditas de los primeros casos, entonces ahí los gobiernos, las instituciones gubernamentales de salud y políticas obviamente tienen que hacer su evaluación de riesgos donde o con probables actores que pudiesen ser susceptibles a que aparezcan con esta enfermedad. Y finalmente comenzar a establecer métodos de medición y sistemas de seguimiento para medir la eficacia y el impacto de que si estas medidas nos vienen funcionando adecuadamente o no. Sigamos con los pilares que habíamos mencionado. Vamos con el segundo pilar, que es las medidas que se deben de adoptar en la planificación y el seguimiento a nivel del país. En principio hay que establecer un equipo de gestión de incidentes con el despliegue rápido de personal designado de las organizaciones nacionales y asociadas en el marco de un centro de operaciones de emergencia de salud pública o un centro equivalente de hacerlo. Hay que seleccionar, capacitar y designar voceros. Hay que colaborar con los donantes y programas locales existentes con el fin de movilizar, asignar recursos y capacidad para ejecutar el plan operativo. Hay que examinar los requisitos regulatorios y los fundamentos jurídicos de todas las medidas eventuales de salud pública. Hay que dar seguimiento a la ejecución del sistema de gestión que ofrece herramientas que facilitan la planificación, organización, administración y control de forma segura y confiable, SCOP, sobre la base de los indicadores claves que se mencionan. Continuamos con las medidas que se deben de adoptar, realizando estudios operacionales regulares para evaluar la eficacia de la ejecución y la situación epidemiológica y ajustar los planes operativos según sea necesario. Hay que realizar exámenes posteriores a la acción de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional. RSI significa Reglamento Sanitario Internacional y la última versión es la del 2005. Hay que aprovechar el brote del COVID-19 para poner a prueba los planes y sistemas existentes, aprender de ellos y extraer enseñanzas que sirvan de base para actividades futuras y de preparación y respuesta. Un requisito básico de la preparación para un brote epidémico y elemento fundamental de la disposición operativa básicamente es la prevención y el control de las infecciones. Debería ser una actividad permanente, sin embargo, pues por los recursos económicos y la capacidad de respuesta que tenemos, pues aparece cuando existe una situación de contingencia, como es el caso del COVID-19 en esta situación. Los funcionarios del equipo directivo del establecimiento de atención de salud y todo el personal a nivel del establecimiento deben de emprender y respaldar el programa nacional que se establece a partir de, insisto, de la prevención y control de infecciones. ¿Qué es la prevención y el control de infecciones? Bueno, es un enfoque científico con tres argumentos. En primera, es una solución práctica diseñada con el fin de prevenir el daño causado por infecciones a los pacientes y a los trabajadores de salud. En segunda, se basa en los principios de las enfermedades infecciosas, la epidemiología, las ciencias sociales y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Y va a tener como fundamento principal la seguridad del paciente y la calidad de servicio de salud. ¿Quiénes corren riesgo de infección? Bueno, básicamente todos. Sin embargo, existen grupos mucho más vulnerables que otros, como son el caso de los pacientes en edad adulta mayor, los adultos mayores,
los prestadores de la salud. Y esto es muy importante. A veces nosotros, por tener el contacto con el paciente, nos olvidamos de las barreras o del equipo de protección personal que debemos de utilizar, y en esta enfermedad con mayor razón hay que tomar en cuenta. Y también vamos a tener otro grupo, que son los pacientes que tienen enfermedades previas, crónicas o degenerativas o inmunológicas, como ser el caso de pacientes con VIH o pacientes diabéticos, hipertensos, con algunas alteraciones cardiovasculares, pacientes polialérgicos o enfermedades que afecten a este sistema inmunológico, pues van a ser mucho más susceptibles a sufrir de esta afección, que es la neumonía por el COVID-19. ¿Cuáles son las ventajas del programa de control de infecciones? Básicamente, protegerse a uno mismo. Les decía hace un momento que uno de los grupos vulnerables son los prestadores de servicio de la salud, porque se nos olvida el uso de nuestro equipo de protección personal en muchas de las situaciones. Otra de las ventajas es el proteger a los pacientes, proteger a la familia y a la comunidad de igual forma. Metas del programa de control de infecciones en la preparación para un brote. Es decir, estamos ahorita hablando, quiero recordarles, del programa de preparación. Todavía estamos en la fase de organizar, estamos en la fase de entender los conceptos técnicos, de establecer las logísticas, las estrategias para poder contener algún brote epidemiológico. Claro que se entiende perfectamente que en muchos lugares, lamentablemente, esta primera fase o este primer módulo del cual estamos hablando ya se ha vencido. Sin embargo, vale la pena que consideremos los siguientes puntos. Primero, hay que disminuir la transmisión de infecciones relacionadas con la atención de salud. 2. Hay que fortalecer la seguridad del personal, los pacientes y los visitantes. Tercero, la capacidad de organización o el establecimiento de salud para responder ante un brote. Cuarto, hay que disminuir el riesgo que el propio hospital o establecimiento de salud puede amplificar el brote. Vale la pena aquí hacer una mención que muchos centros asistenciales son pequeños o grandes hervideros epidemiológicos, entonces hay que tomar en cuenta también este aspecto que es la esterilización y la asepsia, antisepsia de nuestros materiales de uso cotidiano. Componentes básicos de los programas de control de infecciones, obviamente eficaces en todos los contextos. Veamos el cuadrito, tenemos los programas y vínculos con todos los programas pertinentes. Aquí se aplican, esto ya es una estrategia nacional, todos los programas que deben de ser aplicados a las diferentes direcciones, otros programas que tienen que ver con la educación, la capacitación misma del personal, otros programas de vigilancia y finalmente los programas de seguimiento, auditoría sanitaria y retroalimentación. Asimismo, a estos tenemos que alimentar a través del entorno propicio, el volumen de trabajo, la dotación de personal, ocupación de camas, cómo se encuentra el riesgo epidemiológico por enfermedades estacionales, el entorno construido, materiales, cómo se encuentran nuestros hospitales, qué hace falta, qué cosas nos es necesario con suma urgencia para poder contener esta situación, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente estos componentes básicos nos van a hablar de eficientar nuestro programa. Los programas eficaces
tienen que basarse en la ejecución de todos los componentes básicos. Si no se cuenta con conocimientos, un sistema, una organización y recursos en materia de protección, control de infecciones, es poco probable que un país o un establecimiento pueda responder eficazmente ante un brote y más aún ante una situación descontrolada que en un principio era el COVID-19 o es el COVID-19. Es necesario disponer por lo menos de los requisitos mínimos del programa de control de infecciones. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud establece a través de sus políticas ciertos requisitos mínimos que a nosotros nos permiten poder actuar ante situaciones emergentes. Es bueno que revisemos estos manuales, estos programas, para poderlos establecer. Así, por ejemplo, los requisitos mínimos representan el punto de partida para emprender la ruta de la construcción de programas sólidos y eficaces. Esto obviamente estamos hablando a nivel gubernamental. Las normas del programa de control de infecciones deberán hacerse o deberán implementarse a nivel nacional y deben de establecerse con el fin de prestar un mínimo de protección y seguridad a los pacientes, los profesionales de salud, los visitantes y a partir de los componentes básicos que establece la Organización Mundial de la Salud con los programas de prevención y control de infecciones. Seguimos hablando de estos requisitos básicos que establece la Organización Mundial de la Salud. Estos controles básicos vamos a ir teniendo en diferentes fases. Vamos a empezar por el control básico número 1 o el de primer orden, que consiste en un programa funcional de procedimientos de control de infecciones o programas de control de infecciones que cuente como mínimo con un punto focal capacitado con dedicación exclusiva, es decir, que por lo menos debe de haber una oficina que se dedique al control de este programa funcional. ¿Qué debe de tener este control básico? En cuanto a la atención primaria, debe de haber una persona que sea el enlace con todos los programas. En cuanto a la atención secundaria, debe de haber un punto focal cada 250 camas. En cuanto a la atención terciaria, ahí sí necesitamos el punto focal, capacitado obviamente, con una dedicación exclusiva a tiempo completo, un comité multidisciplinario y el acceso al laboratorio de microbiología. Estamos hablando del control básico de primer orden. De segundo orden, como es el control básico y las directrices nacionales que se tienen que aplicar para la prevención, para los programas de control de infecciones, basadas obviamente ya en la evidencia y adaptadas al contexto actual. Esta primera fase de la cual estábamos hablando hace un momento es la que normalmente opera antes de la aparición. La segunda fase ya es cuando ya nosotros tenemos reportes epidemiológicos de ciertas enfermedades. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que en la atención primaria tenemos que ya tener procedimientos normalizados de trabajo, como mínimo sobre las precauciones habituales, los fundamentos de precauciones basadas en el modo de transmisión. Y dos, en cuanto a la atención secundaria y terciaria, aparte de los procedimientos normalizados de trabajo sobre cirugía, prevención de las infecciones endémicas relacionadas con la atención de salud y la salud ocupacional. Entonces aquí ya tenemos dos fases, la coordinación básica o de primer orden, la coordinación de segundo orden. Seguimos con los requisitos mínimos del programa de control de infecciones. Vamos a ir al control básico terciario o de tercer orden. Vamos a hablar de la educación y la capacitación. Esto es muy importante. Durante la política nacional debe de haber personal de salud capacitado dentro del mismo programa, más los programas nacionales establecidos o previamente establecidos, y el seguimiento de la eficacia de la capacitación. No basta muchas veces con que tengamos un programa de capacitación y pues ahí quede.
necesitamos que se le dé seguimiento a ese programa y si ese programa ha cumplido con las metas y expectativas con las cuales fueron diseñadas. En cuanto a los establecimientos, pues va a aplicar a todos los niveles de atención. La capacitación sobre el programa debe de ser de control de infecciones, debe de ser total, tanto al personal clínico o de primer orden o de primera línea o de primera respuesta, ¿no? Más la capacitación específica también hacia establecimientos como ser terapia intensiva, sala de choque o personal de ambulancias, etcétera, ¿no? El grupo número 4, el grupo básico número 4, nos va a hablar del grupo técnico nacional que elabora los planes de vigilancia de las infecciones relacionadas con la atención de salud y el seguimiento al programa de control de infecciones. Este va a aplicar a los 3 órdenes en la atención primaria, la vigilancia de las infecciones relacionadas con la atención de salud. Esto ya en un brote, estamos hablando ya de la propagación de ciertas enfermedades, es un requisito mínimo que se debe responder a los planes nacionales. Y en cuanto a la atención terciaria, pues la vigilancia activa de las infecciones relacionadas con la atención de salud, la resistencia que pudiese existir a ciertos medicamentos, principalmente a nivel local, normalmente existen ciertos rechazos a los antimicrobianos o la retroalimentación debe constituir una actividad básica del programa con ciertas sustancias que se puedan encontrar para el manejo y que son rechazadas por parte de los pacientes o de los grupos vulnerables. El control básico de quinto nivel se debe de introducir en estrategias multimodales para mejorar las intervenciones. Aquí estamos dando cuenta de que a lo mejor nuestro programa no está funcionando como quisimos, entonces tenemos que revalorizarlo previa evaluación y pues introducir, si es el caso, nuevas estrategias. A nivel primario, estrategias multimodales de mejoramiento para aplicar las medidas prioritarias del control de infecciones. Por ejemplo, como ya tenemos en el orden, la higiene de manos, hay que tomar en cuenta el equipo de protección personal, tanto para los médicos, enfermeras, prestadores de salud en general, la limpieza ambiental, el control de vectores, etc. En cuanto a la atención secundaria, las estrategias multimodales de mejoramiento para aplicar las precauciones habituales y las precauciones basadas en el modo de transmisión. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, este no es transmitido a través de un vector, como es el caso del dengue, por ejemplo, que es transmitido por el mosquito Aedes o por el Anopheles. En este caso es directamente, entonces no hay tanto control, si quieren, en los vectores. Sin embargo, se deben de establecer políticas también que nos permitan a nivel local la nebulización o el control de la aparición de fauna nociva. Finalmente, en la atención terciaria, el mejoramiento específico de las infecciones relacionadas con la atención de salud en funciones de los riesgos y las características epidemiológicas locales. El sexto control básico es el Grupo Técnico Nacional que elabore planes de seguimiento del programa de control de infecciones, las recomendaciones específicas más los indicadores del sistema y la capacitación específica que se pueda dar en las atenciones tanto primaria como secundaria. La primaria, pues con el seguimiento de los indicadores basados en las prioridades, y en la atención secundaria y terciaria, pues con una persona dedicada exclusivamente y encargada al seguimiento de los programas y la retroalimentación oportuna, más la higiene de las manos como indicador prioritario. Es decir, aquí necesitamos ver cómo están respondiendo las medidas que estamos aplicando, si se está
logrando el objetivo, o en su defecto hay que modificarlas. Finalmente tenemos el control básico de séptimo nivel, donde el volumen de trabajo, la dotación de personal y nivel de ocupación de camas es exento, es bastante considerable y muchas veces va a sobrepasar nuestras capacidades. Por ello se tiene que tomar con cierta cautela el accionar o la operación como se refiere. En cuanto a la atención primaria, los sistemas para el flujo de pacientes, más el triage y la gestión de consultas, deben de optimizar la dotación de equipos de protección personal al personal. Los establecimientos tienen que emprender constantes evaluaciones de la dotación de personal apropiada para este centro. En cuanto a la atención secundaria y terciaria, los sistemas de gestión del uso del espacio, hay que definir la capacidad hospitalaria, no más de un paciente por cama, al menos 1 metro entre los bordes de cama. Es decir, aquí estamos hablando de la operación del mismo establecimiento de una zona de triage, de acuerdo a la aparición de este brote, que en este caso nos afecta el COVID-19. Bueno, hay un control más, que es el octavo, que se me estaba pasando. Es el entorno construido. Hay que ver cómo están nuestros recursos materiales hospitalarios, pues es decir, cómo está construido el hospital, los materiales o, bueno, los centros con los cuales vamos a accionar la emergencia, el equipo con el que contamos. En cuanto a la atención primaria, pues hay que tomar en cuenta las actividades de atención a los pacientes. Deben aplicarse en un entorno limpio e higiénico. Los establecimientos deben contar con zonas separadas para las actividades de saneamiento, descontaminación, reprocesamiento de los equipos médicos y tener suministros suficientes para el programa de control de infecciones y además equipos para aplicar las medidas del programa. En cuanto a la atención secundaria o de segundo y tercer nivel, los establecimientos deben contar con salas de aislamiento individual suficientes o tener la capacidad de crear cohortes si fuese apropiado. Recordemos el ejemplo clásico. Aquí tenemos a China, que en 10 días pudo establecer un hospital especializado exclusivo para este tipo de pacientes. Lamentablemente no todos los países tienen esa infraestructura o esa economía para poderla realizar, pero bueno, este es el ideal y lo que pudiese existir. Aquí está el formulario básico de las medidas que se deben adoptar como requisitos mínimos para el programa de control de infecciones en el contexto exclusivo del brote del COVID-19. No lo vamos a mencionar todos. Sin embargo, ustedes pueden bajar estas medidas. Está en la página, que se los voy a dejar acá, en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, o pues se los puedo hacer llegar. Si ustedes me hacen favor de mandarme un correíto, pues ya se los hago llegar, ¿no? ¿En qué consiste básicamente? Pues consiste en evaluar las capacidades del programa, en examinar y actualizar la orientación nacional del programa, en designar personal capacitado, en implementar los triages que se deben de hacer en los diferentes centros asistenciales, el facilitar el acceso del paciente a los centros asistenciales, el brindar el apoyo adecuado, adoptado, especializado hacia los pacientes, hacia los familiares, hacia los probables pacientes que pudiesen ser positivos, llevar a cabo las actividades de capacitación, también en cuanto a la difusión de lo que significa este brote de COVID-19. ¿Cuál es la función del punto focal? El equipo o el comité del programa de control de infecciones. Bueno, el punto focal o individual es un personal que debe de tener el conocimiento adecuado para poder reconocer y darle seguimiento a todos los programas que habíamos mencionado.
en los diferentes órdenes, ya sea primario, secundario, terciario de salud. Debe de comprender las estrategias que existen o emanadas por su ente nacional. Los establecimientos de salud deben de tener una estructura o infraestructura básica. Cada centro de salud debe de tener sus políticas. Se debe de hacer una constante auditoría o evaluación o preparación en cuanto a la disposición operativa, los materiales que requieren, que se tienen, que se deben de solicitar, y debe de existir también un comité del programa de riesgos de infección que participe constantemente, que se coordine con los diferentes centros para la recuperación, para la vigilancia, el seguimiento, la gestión de los pacientes y obviamente la educación de la población en general. Y ya por último, no me queda más que agradecerles por su atención, esperando haber podido llegar a una conclusión satisfactoria para ustedes, que los conceptos hayan sido entendibles, y si existiese por ahí alguna duda, alguna aclaración o algún punto de debate o sugerencia que quisieran hacerla, con todo gusto podemos aplicarlo o podemos evaluarlo en nuestro correo electrónico, el cual aparece a continuación, y pues yo gustoso podré estar recibiendo sus comentarios, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. Su servidor, el doctor Ángel Zambrana, los invita para un siguiente video, el cual es mucho más interesante, sin hacer menos pero hablaremos de lo que es ya el nuevo coronavirus, hablaremos principalmente de las características epidemiológicas, los factores de riesgo, las definiciones de esta, la sintomatología, que es muy importante. Y pues bueno, los invito cordialmente a que presencien el siguiente video. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.